Shalom Alejem, bienvenidos desde Diáspora Yeshiva Bogotá, aquí en Colombia, para seguir estudiando las leyes de Pesaj. Bueno, antes de continuar aquí con el próximo simán, es muy importante entender que cuando hemos hablado en videos anteriores de vender el hametz a un goy, es muy importante entender algo, ¿ok? Hay diferentes tradiciones, ¿ok? Digamos, Chabad no solamente vende el hametz, sino también vende los platos de entre el año. Y también eso no es halajá, eso es su tradición y bueno, que la sigan. Sagu Baruch en eso. También cuando abren la Gemara, creo que es la página 2 de Pesach, habla de una persona que está yendo en camino y se le va acercando Pesach y tiene que vender el Hametz. Entonces vende el Hametz. Al vender el Hametz, ¿sí? Se lo vende al Goy. Entonces de ahí se saca la halajá que se le puede vender al Goy. Correcto, bien. Pero ¿qué pasa? En la Gemara o la ley es, se lo entregas, es una venta de verdad. O sea, sí, está el contrato, pero también le entrega el Hametz y él se lleva el Hametz. ¿Okay? Esa parte es muy importante. De la otra parte es que hay gente que hace el contrato, ¿sí? Y se queda el Hametz dentro de su casa guardado. Guardado. Y pues, y eso, perdón, y eso, ok, tienen donde respaldarse y toda esa cuestión, pero esa no es la ley. O sea, hay que también salir de la ley y seguir la ley y no salirse de la Torah. La Torah dice, no habrá hametz en tu casa, punto. No importa si es de Goy. ¿Sí? No importa si hizo un contrato y le pertenece a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Gemara habla que se le entregó una venta y le entregó el hametz. ¿Sí? Entonces, no que se le mantiene en su casa. Obviamente eso es, no vas a encontrar eso en ningún lado, pero bueno, está la halajá y tienen donde basarse. Pero, sí, es muy importante que ser estricto con eso, especialmente si uno es sefardita. ¿Sí? Y después tiene que volverlo a comprar. ¿Sí? O sea, hay gente que no, me lo regalas, no, lo compra otra vez. Esa es la ley. Ahora sí, continuemos. Tenemos Simán 451, el tiempo para purgar los utensilios. 7 Seifim, alguien que debe ser cuidadoso para purgar antes de la quinta hora del día de Erev Pesach, de modo que él no estaría atento si los utensilios fueron usados con Hametz dentro del ciclo de un día de 24 horas o no, si el agua tiene 60 veces el volumen del utensilio que está siendo purgado o no. Igualmente es necesario estar atento acerca del purgado de los utensilios que absorbieron poca comida junto con los utensilios que absorbieron mucha comida. Similarmente no es de importancia si alguien deja utensilios dentro de la caldera por mucho o no los deja dentro por mucho. Además es deseable purgarlos, o sea, hacerle hagalá para evitar la necesidad de ser cuidadoso que el agua no pare de hervir. Rama dice, sin embargo, hay muchas autoridades que disputan esto y son de la opinión de que purgar no es de la autoridad en absoluto, si el agua no está hirviendo. Por lo tanto, incluso antes del tiempo de cuando Hametz estará prohibido, se tiene que ser cuidadosos con el agua usada, no pare de hervir durante todo el tiempo que uno está purgando, está haciendo el Hagalá. Entonces es muy importante entender que nosotros al hacer Hagalá, al hacer la Hagalá es con agua hirviendo. Entonces al hacer el agua hirviendo para limpiar los utensilios, no importa si hay poco hametz o más hametz, tiene que uno purgarlo para hacer los utensilios y comer de esa comida. Y el Ramá dice que si hay muchas autoridades que disputan esto, de la opinión de hacer Hagalá, o en utilidad en absoluto. Entonces si el agua no está hirviendo, es necesario que el agua esté hirviendo. Si el agua está hirviendo, entonces se debería hacer la forma que se hace Hagalá. Entonces uno tampoco necesita tener cuidado de no poner los utensilios hasta que el agua esté hirviendo. Otra razón por la que es deseable purgar entonces es que no se necesita hacer hagalá, la caldera grande con que se purga en el inicio y en el final. Entonces nosotros tenemos aquí que cuando se va a purgar la olla, cuando se purga la olla, entonces y uno mete la piedra y se desborda el agua hirviendo. Cuando se desborda el agua hirviendo, entonces ya queda cacherizada la olla. Entonces toca esperar hasta que suba otra vez el agua hirviendo conforme a una opinión y poner los utensilios para que el agua otra vez, el agua esté hirviendo otra vez para meter los utensilios conforme a esta opinión.
Entonces esa es la forma que se purgaría el utensilio. Entonces dice aquí el Ramán, si no se hizo Hagalá antes de tiempo, que el Hametz esté prohibido, se puede purgar después hasta Pesach. En Pesach una pequeña cantidad de Hametz en una mezcla le causa prohibición. Por lo tanto, purgar no será de utilidad, ya que el utensilio se absorberá agua y esa agua habrá descargado el Hametz en absorbido. Sin embargo, está permitido encandecer un utensilio durante Pesach. Cuando alguien purga justo antes de Pesach, después de la sexta hora del día, él debe tener cuidado acerca de los puntos mencionados, que no hay necesidad de tener cuidado acerca de antes de la sexta hora del día. Entonces, si una persona dice aquí, si quiere hacer Hagalá antes del tiempo de que Hametz está prohibido, dice, y no se purgó, se puede purgar después de Pesach. O sea, se puede hacer Hagalá, se puede hacer kasherización, siempre hasta después del momento que uno se puede beneficiar. Se puede beneficiar del Hametz. Listo. 2. Se debe evitar purgar unos utensilios de carne y unos utensilios de leche juntos, a menos que uno de ellos no fuera usado dentro del ciclo de un día. Estamos hablando de kasherización de las ollas. ¿Cómo se kasheriza las ollas? No se puede kasherizar, dice aquí, no se puede kasherizar la carne, la olla de carne y la olla de leche. Sí, no se puede por la razón de que se puede llegar a contaminar y no hacer kasherización bien. Pero dice aquí, si no fuera usado dentro del ciclo de un día, Ben Yomó. O sea, tiene que esperar, es necesario 24 horas. Antes de 24 horas, uno no debería kasherizar las cosas. Dice, ese requerimiento es ciertamente aplicable en caso de un utensilio que absorbió comida propia. Consecuentemente, se ha convertido en la práctica no purificar ningún utensilio que fue usado dentro del ciclo de un día. ¿Ok? Esa es la costumbre. Cuando ustedes quieren kasherizar algo, siempre tienen que esperar 24 horas. Para kasherizar una olla, tienen que esperar 24 horas. Muy importante. ¿Ok? Estamos hablando cómo kasherizar los utensilios para Pesach. Si usted tiene una olla, entonces ya sabe que tiene que hacerle Hagalá. Ya hemos estudiado qué es Hagalá. Si no saben qué es Hagalá, deberían estudiarlo. Se llena agua, primero se lava, se espera 24 horas y después se llena hasta arriba, hasta el tope con agua hirviendo. Después se mete una piedra fuego ardiente dentro de la olla que se desborda y después toca esperar que se hierva otra vez y meter los utensilios para que sea kasherización. Esa es la Hagalá. Entonces eso se necesita hacer para comer cualquier comida durante Pesach. Si no hace eso, entonces está transgrediendo, está comiendo posiblemente Hametz, y si está comiendo Hametz durante los 7 días, eso es. Mucha gente tiene la costumbre de que comprar utensilios y ollas nuevas y sartenes nuevos, porque no saben hacer kasherización. La mayoría de la gente no sabe hacer kasherización, no sabe que es una piedra ardiente, no sabe que es que esté hirviendo, no sabe que es una olla buena o si está rota, si es una olla de la abuela de hace años. No saben, entonces es necesario asistir a las clases con la Rabanit para aprender todas esas leyes. Dice aquí 3, no se debe ubicar muchos utensilios dentro de un utensilio y purgarlos juntos, si se tocan entre sí. ¿Qué está hablando? Cuando tiene la olla hirviendo y va a meter los utensilios, los tenedores, los cuchillos, no puede meter muchos, que el punto que siempre se estén tocando. Tiene que llegar a un punto que el utensilio esté rodeado por toda agua. Eso es considerado que se kasherizó. Entonces por eso la gente tiene la tendencia de moverlos así, ¿sí? Dentro del agua. Obviamente si está hirviendo tiene que saber cómo hacerlo, pero entonces tiene la tendencia de moverlos. 4. Si alguien purga con el uso de tenazas, él debe girar el utensilio de otra manera. Al agua hirviendo no llegará al área por donde las tenazas sostienen el objeto. Entonces estamos hablando de las cosas que no se pueden, no caben completamente. Tienen que darle la vuelta para que todo se kasherice. 5. No se puede purgar con aguas minerales termales de Tiberias. Esto aplica incluso en cuanto a utensilio que tienen la regla de segundos o segundo utensilio, Kilisheni. La razón es porque esas aguas no están calentadas por fuego, hirviendo. La comida absorbida es descargada en la misma manera que fue absorbida. Por lo tanto, tal como la comida fue absorbida a través del fuego, puede solo descargada a través del fuego. Entonces no puede llevar las ollas a que se kashericen en aguas termales. Aunque esté bien hirviendo, no se puede, porque tiene que ser bajo fuego. La misma forma que entró el hametz dentro de esas ollas con fuego, entonces también con fuego es la forma que se saca. Está diciendo aquí en la ley.
Igualmente eso es para cualquier olla que necesite kasherizar, ya sea carne, leche, y ya sea una olla que por accidente tiene comida trefá. ¿Listo? Ramá dice, sin embargo, si se usó un utensilio solo con las aguas minerales calientes de Tiberias, puede purgarlo con ello. No debe purgar utensilios con cualquier líquido, excepto con agua. Sin embargo, una vez después del evento, si alguien purgó con cualquier otro líquido, la purga es de utilidad. Si alguien tiene muchos utensilios purgándose en una caldera, como resultado de la abundante descarga de los utensilios, el agua se convierte como salsa y no debe purgar nada más con esa agua. ¿Sí? Entonces cuando está haciendo casherización de los utensilios, muchos utensilios y sale todo ese hametz o sale todo eso, esa agua es considerada, dice aquí Ramá, como una salsa de hametz o una salsa de trefá, una salsa de leche. Entonces es necesario cambiar el agua. ¿Se puede usar agua de Tiberias para calentar y kasherizar los utensilios? Sí. 6. Un utensilio grande que no pueda ser puesto dentro de otro utensilio debido a su tamaño debe ser purgado como sigue. Se debe hacer un borde abierto con arcilla para que cuando el agua sea añadida al utensilio, este se llene y el agua rebose de él, y debe entonces llenar un utensilio con agua y hervirla alternativamente. Él debe tomar una piedra caliente o una antorcha flamante y meterla dentro del agua en un utensilio cuando aún esté hirviendo. A través de esto, el agua hervirá aún más y subirá al borde, y es la práctica de enjuagar el utensilio purgado, el utensilio de haciéndole hagalá purgado en agua fría, mediante después de hacerle hagalá. Entonces, después de hacer el hagalá, después de que esté hirviendo y mete los utensilios, se saca los utensilios y se mete, dice aquí, en agua fría. ¿Para qué? Para que selle los poros. ¿Ok? Entonces no se le olvide ese último paso, sellar. Si es un utensilio nuevo, lo lleva a la mikve y hace tevilá kelim. ¿Sí saben qué es tevilá kelim? Sí. Para todos los utensilios que son nuevos, tienen que hacerle tevilá kelim, llevarlos a una mikve y sumergirlos. Si no se hace eso, está haciendo una transgresión. Obviamente los que son judíos están obligados mucho a esto. Entonces, tiene pasos. Primer paso, lavarlo o esperar 24 horas, lavarlo o lavarlo y esperar 24 horas. Después, llevarlo al fuego, que hierva hasta el tope con agua, hirviendo. Después otra piedra sobre el fuego, que esté bien caliente, que resista el fuego porque si no se le parte, ¿no? Entonces que resista el fuego, que esté bien hirviendo, y la mete dentro, la coge y la mete dentro de la olla. Se desborda el agua. Al desbordarse el agua ya purificó, ¿sí?, los bordes que están alrededor de la olla. Entonces ahora está bien caliente. En ese momento que sigue hirviendo el agua, ¿sí?, o tiene que dejar que suba como sea. Después puede meter los utensilios, los tenedores, etcétera, bien revueltos, no muchos, moverlos para que siempre el agua esté alrededor de los utensilios. Así se casherizaron los utensilios y las ollas. Si una olla cabe dentro, pues una olla cabe dentro. Si no cabe, entonces es necesario tener ollas grandes. En Israel hay ollas gigantes y la gente viene y paga 2, 3 shekels y mete la olla y se le meten todo y después lo sacan todo. ¿Ok? Pero tienen que tener, pues claro, un fogón grande. Un fogón bastante grande. Entonces, y después de eso, ¿qué se hace? Después de eso, ¿qué se hace? Se lava en agua fría. Y después se lleva a tevilá kelim. Si es un utensilio nuevo. Si no es un utensilio viejo, no. Y se purifica y así se eleva. ¿Ok? Esos pasos. Esa es la forma de hacerlo. No solamente para kasherizar, para, digamos, leyes de kashrut, sino también para pesar. Si usted no hace eso, posiblemente coma algo prohibido. Es un trabajo bastante grande. Es un trabajo que le va a ensuciar la cocina. Es un trabajo que el agua le va a desbordar por toda la cocina, le va a apagar hasta el fuego, porque a veces al desbordar apaga el fuego. Entonces es bastante, como digo, aquí hemos querido hacerlo en las clases. Si van a estar entre semana, aquí de pronto se va a hacer para algunas ollas de la comunidad. Entonces sería bueno que estén en la clase esa, obviamente no solamente la clase, sino va a estar ayudando a limpiar. Entonces, pero puede experimentar cómo se perfecciona a través de la práctica. Simán 453 dice: el trigo y la molienda del trigo para matzot,
Entonces, el que quiera hacer matzot, ¿quién quiere hacer matzot? Con la mano derecha, eso. Uno, los siguientes son los granos con los cuales uno puede cumplir la obligación de comer matzá. Estos son los granos para la obligación de comer matzá. Trigo, cebada, espelta, aveno y centeno. La costumbre inicialmente es usar el trigo. Sin embargo, uno no puede cumplir la obligación con arroz o otra clase de semilla no cereal. La comida con semilla no cereales tampoco se leuda. Y por lo tanto es permitido preparar un plato de comida cocida con ellos para usar en Pesach. O sea, cualquier otro grano se puede usar en Pesach para los sefardí. También arroz se puede usar para los sefardí. Y dice aquí, tampoco se leuda. Muy importante, herejía de los saduceos. Era que ellos era considerado que todo lo que leudaba, ¿sí? Leudada, pero no leudada solamente la palabra leudada, sino se fermentaba, era considerado hametz. Y eso era una herejía y no seguíamos eso. ¿Okay? Nosotros seguimos la ley oral y solamente son estos 5 trigos, cereales, en el cual se puede hacer matzá. ¿Ok? El arroz está permitido, pero viene Ramá, aquí está en el Simán 453, lo que siempre han esperado entre Ashkenazi y Sefardí. Ashkenazi dice, hay autoridad Yeshomrim que prohíben esto. ¿Qué? Comer arroz. Comida de arroz, ¿sí? Es aquí. Y dice, o semillas similares a esto. O semillas similares a esto. ¿Qué son semillas similares a esto? Cualquier otro grano. Dice, y es la práctica usual en las comunidades ashkenazim ser estricto. Uno no debe desviarse de esta práctica, sin embargo, se entiende que una vez después del evento, o sea, bedieven, si caen semillas no cereales en un plato cocido, esto no causaría que la comida sea prohibida. De igual manera, se permite que se encienda con aceites que han sido productos de semillas no cereales y no causarán que la comida sea prohibida. Si cae en el plato, también se permite guardar comida de los tipos de semillas no cereales en la casa de uno, de Pesach. Las semillas de aclisam, anís y cilantro no se clasifican como alimentos no cereales y es permitido comerlas en Pesach. Así se permanece. Entonces, Ashkenazi es estricto con eso. Incluso, es estricto, pero dice que si cae un poquitico en lo que ya tiene su mixtura, que está bien. O sea, un kiniyot. O sea, digamos, está un sefardita comiendo ahí arroz. Y está aquí él comiendo una sopa de nada de trigo, solo un caldo. Y cae un pedacito ahí, no problem, tranquilo, bedieve, puede comerlo. Obviamente, gente estricta va a ver, está el arroz ahí, saquémoslo. O no lo recibo si tiene mucho dinero y tiene más sopa. ¿Listo? Pero estamos hablando de gente pobre, que no hay más sopa para los niños. Y alguien, no sé cómo caería otro tipo de harina ahí, pero sería un sefardita muy malvado. ¿Sí? Que le quiere poner ahí otro tipo de trigo. 2. Si uno hizo una masa de trigo y arroz y horneó matzá de ahí, entonces siempre que tenga sabor a grano de trigo, uno cumplirá su obligación de comer matzá en Pesach, si lo come. 3. Si uno no limpió el trigo que fue comido por un ratón, esto no importa en absoluto. Ya hemos tocado las leyes del ratoncito, ¿ok? ¿Qué se puede todavía comer? Estamos hablando de gente que pues tiene bajos recursos y preciso. Tiene toda la matzá y viene el ratoncito y uno, ¿qué hago? ¿Boto todo? Sí, es rico, el de estrato 6, estrato 1 también hay gente bien. Esto, Ramá dice, esto aplica igualmente si uno no separó el trigo y el grano que brotó a través de la humedad del suelo. Sin embargo, uno debe ver que en conjunto no haya tanto grano germinado en la mezcla, que la mezcla no tenga 60 veces más que el grano permitido. 4. Es aconsejable vigilar el trigo con el que se prepara la matzá para el cumplimiento de la misma, para ver que el agua no caiga sobre el trigo desde que es cosechado, y el trigo debería al menos ser vigilado desde que es molido. En un momento de urgente necesidad se permite comprar harinas de mercado, aunque fue molida de trigo que no fue vigilado, y usar esta harina para esta matzá. Es el hidush. ¿Cuál es el hidush? Que sefardita está permitiendo que ¿qué? Bueno, Ramá no opina nada, pero dice que ¿qué? Que debería sacarse el trigo. Estamos hablando de la matzá, como ustedes conocen, que es shemurá, ¿sí? Y matzá shemurá. Y
La que es redonda, la que es guardada desde el principio, ¿no? Sí. Listo. Entonces, desde el principio que saca el trigo, que no le vaya a tocar agua. Lo vigilan hasta el punto que llegue hasta la mesa empacado y todo eso, que no le vaya a caer nada de agua. Y solamente los menos de 18 minutos. Pero dice aquí que si no, y esa es la matzá que se come, matzá shemura. La más barata aquí en Colombia creo que vale 90.000 pesos. ¿Ok? Entonces, esa es. La que vende aquí matzá Yehudá no es matzá shemura, aunque algunos dicen que sí. Entonces se debería esforzar si tiene la economía de comer matzah shemura. Si no, pues la otra vale. Pero dice aquí que la harina, incluso si no vigiló desde el momento que se sacó del trigo, se permite comprar harina y también hacer matzah shemura con esa harina y es todavía considerado matzah shemura. Obviamente, estamos hablando de Bedieved, ¿no? O sea, que no pudo vigilar desde el principio de ver el trigo. Si puede ver desde el principio que sacó el trigo, bien. Si no pudo esa oportunidad de ver desde el principio el trigo, se puede comprar harina. ¿Bien? ¿Claro? Listo, sigo aquí. Un momento urgente, ya dije esa parte. Listo, 5. Hoy en día se prohíbe humedecer, sea trigo, cebada para la molienda. 6, o sea, no se puede, tocar ningún punto de agua, ¿ok? Porque si toca agua, la harina, seco, porque si toca agua con harina, de una vez es, 18 minutos después, es considerado hametz. 6, si uno pone harina todo el año en sacos y desea poner harina que se va a utilizar para hornear las matzot, en esos sacos, y se lavarán a fondo para este festín. Entonces, antes de que se haga el lavado, se deben hacer todas las puntadas que tengan en los bordes y alrededor de los parches, si tiene parches. O sea, limpiar bien. 7. Cuando uno transporta los sacos que contienen harina para matzot desde el molino, está prohibido colocarlos encima de un animal. Cuando no haya silla o cuero grueso para ponerse debajo de los sacos. Y el Ramá dice, uno debe de igual manera tener cuidado inicialmente donde sea posible de no colocar muchos sacos de harina uno sobre el otro. ¿Sí? Entonces uno preguntaría ¿por qué? Por el sudor del animal. Ok, está bien, el sudor del animal. Toca leer el comentario en la Mishnah Berurah. Aquí no está el comentario en la Mishnah Berurah, tocaría sacarlo. Pero eso es una buena... Porque el sudor del animal, bien. Entonces, bueno, esa parte está bien. ¿Y por qué dice un costado encima de otro costado? Ya, solucionamos lo del animal. ¿Listo? Sí, vamos a ver qué dice la Mishnah Berurah ahorita en el descanso. O si me lo traen, por favor. Simán 453. Buscas ahí dice el tomo y abajo dice el Simán. Obviamente no va a estar Simán 53, sino Simán entre tal y tal. Y no busca en medio. Y dice no muchos sacos encima de uno encima del otro. Ya miramos por qué. 8. Es la práctica recoger el sucio del molino antes de moler la harina para las matzot. Eso es porque ocasionalmente se ha puesto grano húmedo en el molino para ser molido de la harina fina. También es la práctica tomar la primera harina que es molida después de ser recogida y guardar hasta después del festivo. Tengo pregunta. ¿Alguien ha molido harina antes, trigo? ¿Algo? ¿Han molido algo? ¿Han visto que muelen algo? Ahora le pregunten, ¿le meten agüita? ¿No? Entonces aquí está hablando de... En seco. El maíz peto cuando se Okay. Bueno, aquí parece que hubiera una práctica que metían agua para también hacer que... Listo, entonces, ahora aquí en Colombia, ¿cómo no sabe cómo lo hacen? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se ve que llega bien sequito, ¿no? Pero supongamos que como uno no sabe, entonces si hay safek, entonces mejor comprar la cajita y ya. Y no ponerse, voy a hacer matzá. ¿Sí? No, la experiencia es muy bonita, pero si quieren, miren en internet, hay muchos videos, no sé si han visto, una cosa bien estricta. ¿Sí? Bien estricta.
Hay un cuarto aquí, el hombre está en la mitad, en un cuarto pequeñito y está otro cuarto. De aquí le pasan la harina y otro de aquí le pone el agua. Ahí solamente él hace así rápido, él hace así rapidísimo, hace la masa, y la pasa al otro cuarto. Y allá de una vez la aplastan, y la meten en el horno. Es para que el agua nunca toque en ese cuarto. ¿Mm? Y la harina seca pase aquí y aquí y aquí. Entonces aquí se mantiene como el cuarto que es constantemente hametz, ¿sí? Pero allá no y acá y aquí no. Aquí de una vez que se pasa, pum, se cuenta. Tic, tic, se cuenta el tiempo. O sea, miren los videos, por favor, y van a ser bastante bueno. 453 Simán, ¿cuál era? 7. 453 Simán 7, dice el comentario. No. Simán. Me trajiste la página 453. 46 al 88. 453. ¿Listo? Leyes de Pesach. Ahí mismo te va a decir Pesach en inglés. Listo, entonces tenemos aquí. Ramá dice, los hombres de Hechos usualmente se dirigen al lado del molino para cuidar la molienda de harinas ellos mismos. Eso es la matzah shemurah. La matzah ashira. No, la matzah shemurah nomás. Tenemos entonces aquí. Tenemos 9. Uno debe moler el trigo 2 días antes del amasado. Eso es muy importante saber porque aquí alguien ayer dice que yo voy a hacer matzah. ¿Sí? 2 días antes. Si uno no molió en Erev Pesach, hay autoridades que dicen que está prohibido hacer la masa de matzah con la harina ese día. Esto es porque en el momento de la molienda la harina está demasiado caliente y se calentaría el agua con la que se amasa. Y la masa, por lo tanto, leudará fácilmente. No solamente eso, toca sacar agua de manantial y traerlo y dejarlo reposar 12 horas. Y la gente no sabe, de la llave. No, come on. Nosotros no inventamos. Dejamos que los profesionales hagan eso y pongan su sello, ¿no? Simán 454 dice matzá con la que no cumple su obligación. 4 fin. 1. Uno no puede cumplir su obligación de comer matzá, ya sea por comer matzá de cáscara de pan o por comer matzá de pan de salvado, dice aquí. Sin embargo, se le permite a uno hacer una masa con las cáscaras y el salvado en ella, y se puede cumplir su obligación con matzá horneado de esa masa. Uno puede cumplir su obligación comiendo matzá horneada con harina fina, la cual es extremadamente pura, y no discutimos que tal pan no se clasifique como pan de aflicción. Listo, tenemos aquí. Un momentico. Cuando digo pan es matzá, ¿no? Okay. Listo. Y el Ramá dice, es preferible inicialmente no hacer la matzá excesivamente amplio, porque entonces sería como un ashiyah. Listo. Entonces voy a leer aquí, regresando que me mantengo en el libro 453.7. Dice 34. Oh, listo, dice. ¿Ya sabía eso o lo pensó? Lo pensó, bueno, mire, es muy rara la vez que uno cuadre su pensamiento a una ley que ya está escrita. Y dice, por el sudor, incluso por el calor. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bueno. Listo, entonces dice, ¿y por qué no una encima de otra? O sea, un saco encima de otro saco. Y dice, ¿por qué? Por la razón de que al poner un saco encima del otro saco se calienta. Y al calentarse también hace que se leude. Por la humedad. Sí, por la fricción, lo que sea, se calienta, uno encima de otro se calienta. Entonces uno por el caliente, también el alimento es caliente, ¿no? Y también el otro es por sudor.
Por sudor. Entonces ahí está la respuesta a esa por qué. Ok. Y tenemos aquí un momentico. Pero es que esa ficción solamente se puede dar si el camino es largo. Sí, pues claro. Si es largo el camino, pues se va a calentar. O encima un animal también puede llover, el sudor, todo eso. O sea, pero no, dice que no lo haga, no se arriesgue en eso. Dice aquí. Listo, entonces cuando dice aquí, cuando yo dije, es preferible inicialmente no hacer matzah excesivamente no hacerme excesivamente amplio, porque entonces sería como una ashia. Dice aquí, hacer una matzah bien amplia, ¿sí? Esto haría que llegue como ashia. Y a ver, 5 dice. Ok, listo. Entonces, pan de aflicción. Cuando se hace la matzah es necesario hacerlo cierto tamaño. Si la hace mucho, entonces no es pan de aflicción. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Gemara Pesajim 36b, que dice que ese es también llamado el pan de la aflicción, el pan del pobre. Porque no alcanzó a hacer pan mientras que salían de Misraim. Era tanto la prisa que el pan no alcanzó a lograr. Entonces por esa historia tiene que ser ese pan. Entonces al hacerlo amplio tuvo tiempo, tiene que ser un pan hecho rápido. ¿Sí? Rápido, no tan bonito, etc. Hecho ya 18 minutos para que sea considerado pan de ashiyah, de aflicción. 2. En cuanto a la masa que está destinada a servir de alimento para perros, cuando los pastores coman de la matzá horneada de ella, uno puede cumplir su obligación de comer matzá con esa matzá. De otra manera, uno no puede cumplir esta obligación con ella, ya que la masa no habría sido vigilada en arras de la misma para comer matzá. Y el Ramá dice, estas son las palabras de Rambam. Sin embargo, hay autoridades que dicen que la razón es porque esta matzá no se puede ser descrita como pan, sí, como matzá, hasta que los pastores no coman de ella. Es parecer ser la opinión predominante. 3. No hay nadie hoy en día que sea competente cocinando absolutamente. Por lo tanto, después de que se haya sometido a cualquier forma de absoluta de cocción, la harina está obligada a ser prohibida en Pesaj. ¿Están escuchando eso? Incluso, ok, como no hay mucha gente que hace eso, dice aquí que la persona que trate de hacer esta mezcla, o incluso para que hacer matzah en Yom Tov, que se puede hacer matzah, no Yom Tov, en Hol Haumen, ¿sí? En los 7 días, incluso si la ley lo permite, no es la práctica hoy en día hacer eso. Y dice, una persona no puede cumplir su obligación de comer matzah con matzah robada. Eso no pasa en Colombia. Sin embargo, este reglamento solo se aplica si uno la robó cuando ya estaba en la forma de matzá. Pero si robó trigo o harina y se hizo matzá con eso, se puede cumplir la obligación de comer matzá con este matzá. Con este matzá. Esto es porque entonces habría adquirido el trigo o la harina debido al cambio de su forma y meramente le debe el valor al dueño. O sea, significa que obviamente le debe el valor del trigo, pero no el valor de que lo hizo de la matzá. Esto es para gente muy pobre. Ok, poder robar trigo para poder hacer matzá. El matzá en Israel es muy barato. En Estados Unidos también. Aquí es donde es más costoso. Lo interesante es que los colombianos tienen para pagar eso. En Israel es como, ¿qué? 5 shekels, 5,000 pesos. Una caja. ¿Sí? Depende de lo estricto, pero está la caja. Y aquí, entonces, hasta que llegue hasta acá, a Colombia, pues yo la estaba vendiendo en 26,000 pesos. Ahorita está en 30,000 para todos los colombianos que llegan tarde. ¿Sí? No, de todas maneras me quedan como 30 cajas, entonces ya toca subir el precio. Es como pan caliente. ¿Sí? El pan caliente se vende y a todas las personas que dejan de tarde, pues ahí está, y paguen. Listo, dice aquí. En lo que respecta a hacer una bendición sobre esa matzá, ver abajo Simán 649. Dice aquí Simán 455. Se debe dejar reposando el agua en la noche. Estamos hablando de hacer matzá.
Uno no puede hacer la masa para la matzá si no es con agua que se dejó en reposo durante la noche. Se requiere dejar reposar durante la noche, tanto en el caso del agua de pozos o de agua de manantiales, como en el caso del agua de río. Uno debería sacar el agua que se requiere para hacer la masa de la matzá, mientras que aún es de día. Acerca de Ben Hashemashot o durante Ben Hashemashot, y no se puede amasar con ella hasta que la noche entera haya pasado. Uno puede extraer agua en un día para el amasado de muchos días, y si el clima es caluroso en ese momento, uno debe colocar el agua extraída en un sótano en el cual es fresco. Y si el clima es frío, en ese momento se debe colocar al aire libre, ya que cuando el clima es frío, un sótano es cálido. En este último caso, uno debe levantarse temprano y meter el agua en la casa antes del alba, incluso de un día nublado. A los que quieren hacer matzah. Son reglas, y eso hay muchas más reglas ahí, sí. El agua lluvia se puede considerar en ese caso parecido ¿La qué? El agua lluvia Ajá. se puede considerar similar al agua de un pozo o de un manantial. O sea, que caiga Sí. y uno la recoja. Sí. Wow, buena pregunta. ¿Qué puedo decir? No tengo regla. O sea, en mi mente dice que sí, pero como no tengo sustento en el momento, no quiero decir sí. O sea, yo diría porque el agua del río y el agua de los pozos es igual, como agua natural. Si uso las leyes de Mikvaot, de Mikve, serían igual, porque las aguas lluvias hacen que sean aguas para la Mikve. Aguas de ríos también, ¿sí? Y aguas de pozo también. El Mikve puede ser de un pozo, de abajo que salga el agua, también. Entonces, conforme a esa regla, yo diría que sí. ¿Sí? Sería bueno tener el comentario, pero diría que sí. Hasta incluso Sefardita permite hasta con hielo. Hacerlo con hielo, si no así no, pero con hielo. Incluso hay una opinión que dice el hielo metido dentro de la nevera y sacado. O sea, que mete el agua ahí adentro, en el congelador se puede ver hielo y lo mete y así es una forma. Y de la llave. Pero bueno, eso es una opinión como de las más, o sea, porque no hay nada más, no sé. Eso hubo una discusión en la yeshiva sobre eso, que sí, que no, y peleaban y toda esa cuestión, y al fin y al cabo, ¿de dónde sacó esta ley? Yaakov Yosef, Rav Ovadia Yosef decía que sí. Ya, punto, ¿qué puedo hacer? Listo, Ramá dice, si uno no guardó el agua temprano, entonces siempre que no se quedará fuera por largo rato, en el que se calentará, no se habrá dañado. Es mejor colocar el agua bajo el techo cuando uno la coloca en el aire libre. En caso de que uno se olvide de guardarla temprano, cuando uno transporta el agua bajo el cielo abierto, debe cubrirla cuando el primer día de Pesaj cae en un domingo. Uno debería sacar el agua al comienzo de 13 de Nisan, es decir, en la noche del jueves. Inicialmente uno debe sacar el agua de ríos y de pozos. Sin embargo, cuando los ríos se crecen con el deshielo de la nieve o con la lluvia, entonces es preferible extraer el agua de los pozos. Uno no debe derramar el agua que se dejó reposando durante la noche, después de una muerte, de la caída de una tekufá. Sin embargo, es preferible inicialmente poner hierro en el agua. Está prohibido también hacer que un gentil saque el agua cuando se va a usar para el amasado de la matzot, con el cual la misma de comer matzá se cumplirá. Incluso el agua que servirá para el amasado de las otras matzot debería ser sacado por un judío si es posible. ¿Por qué? Porque el judío nunca confía en un no judío. Nunca. Un pedacito ahí de naranja. Listo, entonces, no se confía. También dice no se deja reposando. ¿Por qué? Porque el agua sobre un recipiente contiene tumá. O sea, se les viene pureza. Por eso es necesario taparla. Es la práctica tomar el agua especialmente para el amasado de la matzá, con el cual la misma de comer matzá se cumplirá. Es la práctica común usar recipientes de cerámica nuevos para sacar el agua. Y uno no debe desviarse de esta práctica. Sin embargo, en el caso de un recipiente de madera, no es necesario que deba ser nuevo. 2.
Hay autoridades que dicen que el agua que se ha recogido en una cisterna se puede utilizar para hacer la masa de matzá cerca de cuando fue extraída, cuando no debe ser indulgente en este asunto, a menos que sea un momento de urgente necesidad. Entonces, incluso permite, bedieve, urgente, sacar ¿de dónde? De la cisterna. Sí, pregunta. Bueno, ahí habla de los utensilios de cerámica, de madera, y si uno tiene una jarra de vidrio, Ajá. ahí en ese caso no cabría, o sea, tendría la misma aplicabilidad que la ley del de madera. Sí, porque el vidrio no necesita ni cacherización ni nada, solamente limpiar. No tiene poros. Entonces uno puede usar, ese fardita. Uno puede usar leche, cocinar, meterlo en horno, etc. Y después limpiarlo bien y después cocinar carne en la misma refractaria de vidrio. No hay problema. Así no. No lo hacen. E incluso si uno dice, va un científico, uno y va con una lupa, con un microscópico y mira y dice, mire, hay poros. Y mire, hay leche y en el otro lado hay carne. No seguimos eso. Seguimos la halajá. Eso es muy importante, sí. Si fuera que alguien hiciera eso, ¿okay? Y digamos que sí. Incluso nosotros seguimos es la halajá, no seguimos es la ciencia. ¿Ok? Porque la palabra de los rabinos tiene poder. ¿Por qué digo eso? Es tanto que cuando uno hace la bendición de Bitul Hametz, cancelación del Hametz, ¿sí? Y uno dice, todo lo que hay aquí, lo que vi, lo que no he visto, lo que tal, etcétera, lo que, que sea considerado el polvo. La palabra esa, incluso si después se encuentra, no, eso fue polvo. Obviamente debería botarse y quemarse, pero debería ser, y es la palabra tiene mucho poder. También hay poder en la palabra de los rabinos, ¿cuándo? Cuando las vedicas de la mujer, la forma que se revisa la mujer para su unidad, él tiene la opción de decir, ¿sí? Kosher, no kosher, ¿sí? Tahor también. Su palabra tiene mucho poder ahí. Entonces por eso nosotros seguimos, es la ley de los rabinos, no de la ciencia, ¿sí? Pero si la ciencia comprueba, no, pues hablando de microscópicamente, no. Si estamos hablando de... porque incluso, bueno, es que no puedo entrar en mucho detalle de las leyes de nidad. Okay. Pero incluso la ciencia debería estar de acuerdo siempre con la halajá. ¿Sí? Muy importante eso. ¿Sí? Pero cuando es así, porque uno sabe que siempre, si uno mira microscópicamente en las cosas que no son por fuego, y uno puede encontrar, no significa eso. Es la ley, es la ley. En esos casos no seguimos. Pero cuando requiere, digamos, la galaxia, los planetas, las montañas, los ríos, y la Torá dice una cosa y la ciencia dice otra, la ciencia está errada. Pero no, yo quiero entrar en eso. En otra ocasión. ¿En qué estamos? ¿En la 3? Ok. No se debe hacer la matzá con agua tibia, incluso si el agua solo fue calentada con el sol. Uno tampoco debe hacer la masa de matzá con agua que se recogió de una caldera grande de cobre grueso, que se suspende sobre el fuego y tiene agua tibia dentro de ella. Incluso si no había fuego debajo de la caldera, si uno actúa en contravención y hace la masa de matzá, ya sea con esa agua o con agua que no se dejó reposar en la noche, la masa está prohibida para su uso en Pesach. Mire tantas reglas. Yo voy a hacer matzá. Hay autoridades que disputan esto. Obviamente ese es el segundo Yeshomrim de Mehaber, de Sefardita. No seguimos ese, sino el primero. Entonces dice, y permite masa de matzá que fue hecha con agua que no se dejó reposando. Obviamente uno dice, mira, hay otros que dicen que sí. No, si no sabe distinguir la ley, esa es la segunda opinión y no seguimos. Stam veyesh stam. Eso es una frase en Israel, que uno sigue la primera ley. Sigue. Ok.
que no dejó de reposando durante la noche. Sigue. Otras autoridades dicen, tercera, que el agua fue amasada el agua fue usada sin ser consciente de la contravención. Se permite usar la masa para matzá. En un momento de urgente necesidad, uno puede apoyarse en ellos. Y Ramá dice, incluso cuando no haya urgente necesidad, uno puede permitir el uso de masa para la matzá. Si uno actuó con contravención y darse cuenta de ello, y hizo la masa con agua que no se dejó reposar durante la noche. ¿Qué está diciendo aquí? El Ramá sostiene, Ashkenazi sostiene, y la tercera opinión dice que no hay matzá. ¿Cómo vamos a cumplir la misma? Entonces en ese caso se pudiera. Pero no sé, ¿qué sería? ¿Una sequía total de 3 años? Que no haya agua, que no tenga dinero para comprar agua, que no haya ningún judío que le dé agua, que nada, que no ha llovido, todo eso, que no cavó pozos, o sea, tenía que haber trabajado mucho y sudar mucho, que todo el sudor acumule un agua, ¿no? Entonces, que para probar que no había agua. Estábamos hablando de eso, de urgencia. Cuando dice urgencia, cuidado, porque no, estoy en urgencia. Y no urgencia, cuidado. Urgencia, pregunten siempre a los rabinos qué es urgente. Depende de dónde está. Si está en Alaska, es obvio. Si está por allá en el desierto de Sahara, como va a conseguir, no sé qué hace allá en Pesa, pero digamos que estaría por allá. Entonces vaya al rabino y pregúntele, no, mire, la única forma es Bueno, ya hay leyes. Sí, señor, allá atrás. Agua de mar destilada, rabino. ¿Agua de mar? Destilada, sí, señor. ¿Destilada? ¿Qué es eso? O sea que le saca la salinidad. La sal. Ah, como la que se ve en Israel, que cogen y Desalinizan el agua. Y eso se podía hacer muchísimo antes también. En los tiempos antiguos. Espere que pase el avión, que no. ¿Otra vez? La sal. Se hacía en los tiempos antiguos también. Listo, pues el mar también es considerado aguas naturales. También se puede hacer mikve en el mar. Entonces no tenemos aquí todavía la ley, pero se diría que sí. Sí, correcto. Si agua que no fue dejada en reposo se mezcló con y fue anulada por agua que fue dejada en reposo durante la noche, al volcarse en una porción de una parte de 2 partes, uno puede hacer masa de matzá con ella. 5. Lo habitual es no poner sal en la matzá y esta es la manera correcta de actuar. Incluso después del evento Bedieven, uno debe prohibir la matzá que contiene sal. Entonces asegurarse que no tenga sal. 6. Si uno hizo masa de matzá con semillas de alcaravea, dice aquí, o con semillas de sésamo, o con otros tipos de especies, es apropiado para el cumplimiento de la obligación de uno comer matzá una vez que tenga el sabor de matzá. No obstante, uno no debe poner especias en masa de matzá, porque la especia es fuerte y calienta la matzá. Y el Ramá dice, si se añadió pimienta a la masa de matzá, está prohibido usarla en Pesach. Incluso una vez que haya terminado el evento, esto aplica igualmente si cayó lima en la masa. ¿Qué significa? Estamos hablando de la masa que tiene sabor, que tiene dulce, que tiene fruta. ¿Sí? Ya habíamos hablado de eso en Shabbat, que no se puede usar, se puede, pero no se puede usar para la matzá de la bendición, ¿no? Correcto, no cumple la misma. Simán 456. El tamaño máximo de la matzá que se puede hacer. 3 sefim. Uno no debe hacer una masa para Pesach que sea mayor del tamaño mínimo para el cual uno se convierte en responsable de la separación de halá. Tal masa tiene la cantidad de 43 y un quinto huevos de tamaño promedio, que es equivalente a un isarón. Así es como uno debe medir esto. Se debe llenar un recipiente completamente con agua y vaciar el agua de allí a otro recipiente. Posteriormente se debe poner 43 huevos en el recipiente vacío y devolverle lo que pueda del agua que vació de él
El agua que queda en el segundo recipiente se debe poner en otro recipiente. Si este otro recipiente puede contener precisamente esa cantidad de agua, ahora puede servir como recipiente medidor para ser llenado con harina, ya que contiene la máxima cantidad de harina que se permite hacer para matzá en una sola masa. Sin embargo, el recipiente medidor debe llenarse hasta el borde y no rebosarse cuando se utiliza para determinar esa cantidad. Esta cantidad máxima de harina, en términos de harina de trigo egipcia, es aproximadamente 520 adarmes egipcios. Y el Rama dice, uno no debe forzar la harina en el recipiente medidor, ya que si lo hace no podrá amasar satisfactoriamente. Es preferible que uno diga en el momento en que pone la harina en el recipiente medidor que lo está haciendo en las áreas de Mitzvah. Leshem Mitzvah. Entonces, todas esas medidas. Ahora, una persona que quiere hacer matzá y lee esto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que huevos? ¿Cómo así que conforme la medida egipcia? ¿Cómo así que Isarón? El equivalente egipcio de las medidas. No solo tiene que estudiar la Mishnah Berurah, tiene que estudiar comentarios y tiene que preguntarle a gente que ya ha hecho eso antes. El judío no inventa, el judío necesita recibir la tradición, el judío necesita recibir la enseñanza de otro maestro. ¿Ok? Hay hasta rabinos que dicen, aunque sé la respuesta, no la doy porque mi rabino o mis rabinos nunca me lo han dicho. ¿Entienden eso? ¿Qué tan profundo es? Que deciden, aunque saben la respuesta y la tienen en los libros, deciden no dar la respuesta porque no ha recibido la tradición de ser pasado de Monte Sinaí, rabinos, ¿sí? El Sanedrín, etcétera, rabinos, hasta llegar a mí. ¿Entienden esa parte? Entonces hay gente tan estricta a eso, porque no quiere ese inventar. Obviamente no está a inventar porque están en los libros, y uno hasta puede decir, Gemara dice, eso es traído de sí, pero gente quiere, como es ley oral, tiene que ser oral. No escrita. Obviamente estamos en el siglo 5778 y tenemos muchos libros de halajá para el exilio y hasta eso pudiéramos usar. Y mire, Joseph Biden dice tal y uno se puede basar en eso. Bien, pero teniendo rabinos o teniendo también jajamín o viviendo en Israel, jugar a ese juego, mira, no. Siempre va una persona que lo ha recibido de otro. Eso es lo bonito del judaísmo y lo excelente y la conexión y la energía y la fuerza que tiene a recibir la enseñanza de otro. ¿Sí? Eso es otro nivel. 2. Si uno hizo una masa para pesar de más de este tamaño máximo, se permite una vez que haya pasado el evento. O sea, está diciendo que, bueno, Bedieven, ¿sí? Ay, no sabía, se puede. Aunque normalmente no se puede medir harina en Yom Tov para amasar. En el Yom Tov de Pesach, cuando uno no puede hacer masa que sea más grande que un isarón, se permite medir la harina para la masa. Hay autoridades que prohíben esto y dice que solo se debe tomar harina por juicio. Incluso entonces no debe tomar más de un isarón y así es como uno debería actuar. Voy a mirar aquí rapidito a ver qué dice que es un isarón. ¿Dónde está la palabra isarón? ¿En qué es safe? Al final, 13 de final. Venga, ¿verdad? Un isarón dice. No dice nada. Dice a mano flor 3/4. 3/4, que así lo dice nomás, 3/4. Lo que se le daba al cohen, lo que se separaba para el cohen. Entonces toca estudiar la ley de Corbanón que hacían para coger la harina y cuánto era. Si tú miras en el video, yo no sé nada de esto, yo no he hecho nunca matzá. Y si miras el video es como una masita así. Bueno, no sé, pero para no inventar, pues miren el video y bueno, algo así. Cómpreme mejor la matzá y ya. Digo que viene el desayuno para un... Con eso no puede jugar porque dice que
si usted come algo leudado, es pena de caret y es peor que comer cerdo. Ah, sí, porque cerdo no es caret. No, Cerdo solamente trae impureza. Sí, sí. Caret es eliminación del alma, una, pierde la amabá, y 3, muere la mitad de la edad que tiene que vivir. O sea, si está destinado a vivir 70 años, a los 35. Cómprela, 26. Bueno, está 28 a la comunidad, fuera de la comunidad está en 30.000. Imagínense, por 30.000 se va a cortar los años, ¿no? Hay historias muy bonitas de Pesach, gente que era muy pobre y tenía matzá en su mano y viene un soldado y le pegó y tal, y él solamente para su matzá le quebró todo y lo único que pudo recoger es una maná. Llegó a la seder de Pesach, no sabía leer, no sabía estudiar, no sabía escuchar pero no sabía leer, entonces no podía estudiar mucho, pero tenía la matzá. Llegó al seder, al frente del rabino, o el Hassan, no me acuerdo, y él no tenía matzá, y él tenía matzá. Entonces, te la doy. No es cristianismo, ¿ok? No, yo me sacrifico por ti. No es eso. Entonces le dijo, bueno, tú me das eso a mí y yo te le doy seder de Pesach. Tú no sabes leer, tú ni sabes el seder de Pesach. Y yo hago el seder y tú me das matzá y ahí cuadramos. ¿Sí? Solamente había uno. Estoy tratando de acordarme bien la historia. Al final lo presionó tanto y lo entregó. Entonces no cumplió esa mitzvah. Pero dice, es mi única mitzvah. Yo luché, me pegaron todos. Llegó la Shamaim y que después de morir, ese personaje siempre acusó, después de muerto, acusó a la persona de regréseme mi mitzvah. Regréseme mi mitzvah que en el cielo me falta solamente esa. Ya habían hecho un pacto que pierde su lamabá por esa mitzvah. No que pierde, sino todo lo recompensa que recibieron lamabá por la matzá, no. Entonces que necesitaba eso y lo acusó hasta que al final lo cedió. Cojan libros, vayan a internet, busquen eso. Y qué tan importante era la matzá para gente pobre. ¿Sí? Que era tener un poquito de matzá en tiempos de que no permitían la gente seguir la ley judía. No permitían que hagan matzá. No permitían que hagan el cordero de Pesach. No permitían que hagan un ceder. ¿Sí? Entonces todo eso. Y hoy en día las cajas están ahí abundantes. Descuento. Cama, yo iba a decir que ustedes ya querían. Así me han dicho. Rabino, usted cobra como caro, ¿no? Usted parece como si estuviera como robando. Así me han dicho todo. Yo, ¿qué? ¿Listo? Si no fuera porque uno quiere el dinerito, uno los manda que vayan a Carulla, no sé. Pero sí se... Como ayer, estaba el vino de Isabela, un vino, y bueno, vale 28. Entonces, no, Rabino, usted dijo 27. No, pues el de Pesach vale 28, el de normal vale 27, por 1,000 pesos. Entonces digo, nada, déjalo en 27. Vino la otra persona y dijo, pero la va a dejar en 28 o 27. Bueno, ¿qué 27? Ya iba a decir. Yo, obviamente, la práctica que uno se comporta con los goim, lo traen aquí y piensan que uno le pueden hablar igual. Entonces, pero bueno, se entiende, estamos en Colombia, entonces ya se entiende la misma cosa. Pero entonces como que, ¿qué? Por 1,000 pesos, tranquila, pague una misma más, deberías pagar 29. Mire, yo pago 29, Rabino, ya. 28 es lo que vale el vino y 1,000 más por la misma para hacerla más. Así debería ser la actitud. Pero venimos de una cultura de pedir descuento, regatear, pedir descuento y regatear. Y después que ya piense que sale con una promoción, sale dañado. ¿Sí? Tome. Karma instantáneo. Listo, separación de la jalá. ¿Qué es la jalá? Debido al hecho de que se requiere que uno esté atento a no exceder el tamaño máximo de la masa que se debe hacer para la matzá, para evitar hacer la masa demasiado grande por temor a que se pueda enlaudar, es mejor hacer la masa más pequeña. Es por lo tanto preferible traer las masas individuales juntas al mismo tiempo que uno separa la jalá, para que se adhieran unas con otras, en caso de que haya masas entre las cuales no tengan
independientemente del tamaño mínimo para el cual uno está obligado a separar la jalá. Si uno no puede separar la jalá cuando aún es masa, por la prisa de hornear la matzá para prevenir que se leude, se debe separar la jalá inmediatamente después de hornear, después de que haya puesto todos los matzot en una canasta. Su presencia juntas en una canasta las combina jalaicamente para ser consideradas como una sola masa. Con respecto a la responsabilidad por la separación de la jalá, es este método más correcto de adoptar. La jalá es la sección que se saca, ¿que cuánto es? Mínimo 27. 27 gramos, 28, 29, está bien más adelante, mucho. Pero listo, puede sacar. Pero si tiene miedo de hacer la matzá y que se vaya a leudar y no se puede hacer mucho, aquí da la razón por qué no se puede hacer mucho. Porque al hacer mucho, aunque lo meta en el horno y todo dentro, por dentro todavía se está leudando y puede ser que no se seque bien el agua dentro de la mitad de la matzá y sea levadura en la mitad. Por ahí da la razón, para que sea siempre poquito, para que alcance bien el calor a llegar a todos los lados. Aquí está diciendo que si está preocupado, meta todo al final después de hacer la matzá en una bolsa y saque de ahí la jalá. Y el Ramá dice, si una... Sí. Y el Ramá dice, si una masa tuviera el tamaño mínimo requerido para la separación de la jalá, pero uno olvidó separar la jalá de ella, se debe separar la jalá después. Incluso combinar las matzot juntas en una cesta es necesario si uno tomó jalá de algunas masas y no tomó jalá de otras masas. Y las masas se mezclaron. Entonces, si ya ha sido horneada, se debe tomar jalá de cada masa individual. Alternativamente, se debe hacer otra masa y tomar jalá de ella también. Por esas masas se mezclaron de las que aún no se han separado jalá. Si reconoce una matzá de la que se esté definitivamente obligado a separar jalá, uno debe tomar jalá de esa matzá para los otros también. Hay medidas, ¿no? Sefardita es 1.666. ¿Listo? Para separar la jalá. ¿Sí? Hay hartas opiniones. Ok, hay menos peso, pero estamos hablando de 1.6 kg. ¿Listo? Con eso se separa la jalá. Entonces, aquí es para que sepan un poquito de las leyes de jalá, lo van a estudiar con mi esposa más, pero para separar la jalá. Recuerde, la jalá solamente lo se puede separar un judío. No lo vaya a separar. Si usted no es judía o no es judío, no lo separe todavía, no es una misma para usted. 2. Si uno hace masa en Pesach y en Yom Tov, no debe designar la jalá hasta que sea horneada. Esto es, porque si uno la designará antes, no se le permitirá hornearla. Y si la dejará como esta, sin hornearla, se leudará y no se le permitirá quemarla en Yom Tov. Si uno se olvidó y designó la jalá mientras aún era masa, se debe echarla en agua fría y así prevenir que se leude. Bueno, reglas. Ramá dice, si hay un cohen disponible, que sea un niño o aún no haya experimentado la oportunidad de producir semilla, o si hay un cohen adulto disponible, quien cuando tuvo la oportunidad de producir semilla, el mismo, ¿no? Del hombre, se sumergió para purificarse en aguas que son válidas para este propósito. Está permitido hornear la jalá en Yom Tov para él. Hay autoridades que dicen que hoy en día uno no debe darle de comer jalá a ningún cohen. Y hay autoridades que dicen que uno tiene permitido en Yom Tov hacer menos que la cantidad mínima de masa para la cual hay responsabilidad de separar la jalá, con el fin de eximirse la necesidad de separar jalá. ¿Usted ya entiende por qué hay libros de halajá de Kitzur? Porque siempre requiere todas esas cosas, requiere analizar y leerla hasta despacio para sacar lo que quiere decir, porque siempre puede ser complicado. En hebreo es más complicado porque es un hebreo bien no tan... Sí, pero no tan de hoy. Sí, correcto. Entonces cuando los rabinos leen, ¿sí? Tienen que mirar y como ya saben, pues lo hacen, pero siempre requiere tiempo. No está en el lenguaje de uno. Por eso los Kitzur Shulchan Aruch o Yakut Yosef, que hablan más del lenguaje de uno para que uno pueda entender. Simán 458. Es una misma hacer la matzá en Erev Pesach.
Lo usual es no hacer masa y hornear la matzot que él requería para el cumplimiento de la mitzvah de comer matzah hasta después de 6 horas estacionarias que en el día haya pasado en Erev Pesach, y que es el tiempo para dar la ofrenda de Pesach. Cuando el 14 de Nisan caiga en Shabbat, la masa es hecha en Erev Shabbat, después de 6 horas estacionarias que el día haya pasado. Listo, eso es a la hora que se tienen que hacer también. ¿Están cansados? Toca seguir por las leyes de Pesach. Y no hemos tocado ni las leyes de Yom Tov. Pero no vamos a tocarlas, no vamos a alcanzar. Pero listo, Simán 459. Tiene que venir el desayuno. Me dijo que a las 9:30. Y aquí está el pan y que va a traer, pero bueno. Bedrat Hashem, la gente deje de ser colombiano. Que sea más Torah. Listo, porque la palabra, listo. Simán 459. Lugar, proceso adecuados para hacer la masa. Es que ya van a traer desayuno, ¿ok? Pero, bueno, listo. Dice que ya viene en camino, Bezrat Hashem, nada malo haya pasado. Lugar de proceso adecuados para hacer la masa. Lugares. La casa. El apartaestudio. Uno no debe hacer la masa con la cual no sé, vamos a leer. La masa con la cual se hornean las matzot en lugar donde haya luz solar. En un día nublado. Está prohibido hacer en cualquier lugar bajo el cielo abierto, porque en un día nublado la luz solar está en todas partes, porque lo calienta, ¿no? Y nublado porque puede caer una gota. Ramá dice, por consiguiente, es usual evitar hacer la masa contra una ventana abierta, incluso si no hay luz solar. Ahí, en caso de que se ponga nublado y uno no se dé cuenta de esto, uno debe igualmente evitar mover las mazot no horneadas descubiertas al horno bajo el cielo cubierto. Uno debe tener similar cuidado con el agua o harina que se usará para las mazot. Uno no debe acercarse, dice Ramá, Mehaber, uno no debe acercarse al horno para amasar la masa debido al calor del horno. 2, o sea, no puede amasar cerquita del horno. Bien. Porque el calor del horno, sí, y el sudor. 2, uno no debe dejar la masa sin ser trabajada, sino por un momento. Mientras uno trabaja la masa, incluso si se encarga de hacerlo todo el día, esta no se leudará. Sin embargo, si uno deja la masa sin ser trabajada por el periodo de tiempo que toma caminar 1,000, se vuelve hametz. La cantidad de tiempo que toma caminar 1,000 es de un cuarto de hora más en un veinteavo de hora. Listo, aquí dice 15 minutos, ¿ok? Listo. Pero 18 minutos está establecido. 15 minutos aquí dice. Pues claro, ya llega a los 15, ya se está acercando mucho. Si tú miras los videos y todo eso, eso lo hacen como en 5 minutos, 6 minutos, es rápido. Listo, y ya tiene el horno súper caliente. Eso es una cosa de bien. Ya está. No es que caliente, no eso. El tiempo. Rápido, ya salió, sí, 18. ¿Y usted cómo sabe que está? ¿Entiende? Eso es... No lo haga. Ramá dice, uno debe ser estricto en apurarse sobre el asunto de la preparación de la mazot. Esto es porque hay bases para preocuparse de que las paradas se combinarán juntas hasta que la masa haya sido dejada por el periodo de tiempo de tomar caminar 1,000 sin ser trabajada. O que la masa sea hecha en un lugar caliente, donde la masa se leudará rápidamente. Y el Mehaber dice, después de que la masa ha sido trabajada y se ha puesto tibia por la mano, se leudará inmediatamente si deja sin ser trabajada. Si los trabajadores empezaron, eso, tranquilo, no está poniendo atención a la clase, muy bien. Si los trabajadores empezaron a hacer 2 masas simultáneamente y una de las masas se leudó, uno debe saber que la segunda masa también se leudó, incluso si no nota señales de que este está leudando. O sea, hablando de leyes. Cuando la masa se ha leudado hasta el punto que se ha quebrado, entonces incluso si la quebrada no se ha mezclado con ninguna otra, sino que una
sino que una va en una dirección y la otra va en otra dirección, la masa es completamente clasificada como hametz. Si uno comería de ella en Pesach, será responsable por karet, castigo capital divino. Sin embargo, cuando la masa no se ha quebrado, pero se ha puesto pálida, como una persona cuyos cabellos están llegando a su fin, entonces si uno come de ella, se estaría exento de karet. Si uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo así que el color de cabello? ¿Cómo sabe eso si nunca lo ha visto? Es necesario recibir la tradición de los rabinos. Ramás, o sea, tener semijá de matzá, no sé, una semijá. ¿Tienes semijá de matzá? Nadie le importa eso un día, ¿no? Pero no sé si hay semijá de matzá. Ramás dice si la matzá está formada, si hay kabbalat para matzá. O sea, recibimiento de la información, ¿no? Y lo certifican. Ramá dice si la matzá está formada y uno teme dejarla así para que no se leude, es permitido romperla y volver a formarla para que el trabajo cancele el leudado. Sin embargo, es preferible tener cuidado inicialmente de que esto no sea necesario. O sea, está hablando de reglas que uno mientras que amasa también no es contado todavía el tiempo o si es contado el tiempo. No solamente sus manos están calientes, sí, si dejó quieto un lugar, si se partió, dejó quieto un lugar. Incluso si lo hizo todo bien y lo pasó aquí, hizo 2 seguidos y este se está leudando, se supone que el otro ya también está leudando. O sea, hay reglas. ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe qué es levadura? Uno puede ver ahí que después de 5 minutos empieza como a inflarse, ¿no? Pero antes de que se note, ya por dentro está ya. ¿Cómo sabe? No sabe. No sabe, tiene que saber bien. Ni creo que es mejor panadero todavía. 3. Cuando la mujer que amasa suaviza la masa con agua, no debe suavizarla con la misma agua con la cual se enfrió las manos. Esto es porque esa agua se habría entibiado. Causará que la masa se leude. O sea, tiene un lugar de agüita para enfriar las manos. Esa agua empieza a calentarse, entonces no debería usar la misma agua, dice. Más bien debe tener otro recipiente lleno de agua con la cual suavice la masa. ¿Entienden? O sea, la mano está caliente, entonces va a empezar una nueva masa, necesita meter las manos en agua fría para que las manos no estén calientes, pero si sigue metiéndola en el mismo lugar, esa agua ya está caliente, entonces no se le van a enfriar las manos y al tocar otra vez empiece. Imagínate todas esas reglas, todo eso lo van a hacer en la casa en vez de 28,000 pesos. Bueno, uno puede reírse, pero puede ser que alguien no tenga los 28. Pero si tenga el fuego, si tenga el gas natural, si tenga todas las ollas cacherizadas, si tenga la harina, si tenga el agua de manantial, que fue por allá al río a recogerla. No, aquí no hay ningún río limpio en Bogotá. Tenía que gastar un bus para allá, regresar por acá, un montón de cancelación de Torah, no estudiar Torah, regresar y asegurarse que vaya a salir bien la harina, cernirla 4 veces, mira que todo esté bien. Y toda esa cuestión, o sea, yo creo que se gasta más de 28. Pero bueno. Listo. El Rama dice, sin embargo, si transgredió y no enfrió sus manos, la masa no es no obstante permitida. Entonces, el Rama dice que incluso si metió las manos en la agüita tibia, también se permite. Pero dice, y si transgredió. Okay. 4. Si uno hizo una masa para matzón, después del momento en que el hametz se volvió prohibido, esta agua junto con el resto del agua con la cual la artesa es lavada debe ser botada exclusivamente en una área que sea inclinada. Así las partículas de masa en ella no se acumularán en lugar y se leudarán. ¿Entienden? Cuando uno va a botar tiene que botar donde vayan a salir. Porque si uno bota y está haciendo la matzá y deja todavía aquí agüita que tiene matzá o tiene cosita o tiene boronitas y está plano, ahí también se está haciendo hametz. Tiene que, dice aquí inclinado, que salga. O sea, cuando bota, sale, para que en donde usted está no se vaya a pegar un hametz, sí. No, pero si uno, digamos, la persona que quisiera hacerla en la casa, llega y bueno, tiene esa agua, la bota al fregadero. ¿Hay cómo hacen para quitar eso si eso no tiene inclinado? Eso viene en una forma... Sí, correcto. Pero ya habíamos estudiado la ley anterior que desde donde sale el... ¿Cómo se llama eso? La tubería. El desagüe. Desde el desagüe para abajo no es considerado parte de su propiedad. Ya. Aunque esté estancado, no dice que no. No, o sea, sí.
Dice que hasta donde usted pueda alcanzar su mano, punto. No, ya, hasta ahí. Ah, meto la mano del bebé. No, su mano. Su mano. Un poquito más, un poquito más. 4. Si uno hizo matzah para matzot después del momento en que el hametz se volvió prohibido, esta agua junto con el resto del agua con el cual la artesa de lavada debe ser botada. Ya dije esa parte. Listo. Rama dice, los utensilios con los cuales son hechas las matzot, los utensilios ahora, y el cuchillo con el cual la masa es cortada, deben ser raspados continuamente en el momento en que las matzot están siendo preparadas, para que la masa no se pegue a ellos. Después de que hayan sido preparados las matzot, uno debe lavar estos utensilios y secarlos bien, con el fin de poder hacer matzot con ellos una segunda vez. O sea, cada tanda de 15 minutos, que para ser más estricto no 18, tiene que haberlo ya limpiado. Y dice rasparlos, limpiarlos, lavarlos, enfriados, secados. No sé, eso es mucho. Imagínense eso. Entonces, es preferible hacer esto en lugar de seguir la práctica de rasparlos, porque es imposible limpiarlos minuciosamente, raspándolos. Incluso está diciendo eso. Una persona que actúe estrictamente debe rasparlos primeros y posteriormente lavarlos. En Yom Tov está permitido hacer que un gentil haga el lavado. Si no hay un gentil disponible, uno debe meter los utensilios en agua fría y ponerlos en el horno, para que la masa en ellos se hornee. Y cuando las artesas dentro de las cuales es posible poner algo, está permitido lavarlas en Yom Tov. Un reglamento similar aplica en todos los casos. Uno debe cuidar que la artesa en la cual se hace la masa no tenga ninguna cavidad o grieta en la cual uno no pueda sacar la masa después de amasar. O sea, donde está haciendo la masa no puede haber ninguna grieta que se queda ahí, porque al limpiar y a lavar, pues no hay hametz y se pega a la nueva masa. En los utensilios también. Está diciendo que incluso debería meterlo en el horno para que todo lo que queda ahí se hornee rápido y deje ese hametz. Y después raspar y después lavar. De otra manera, la masa que quede ahí se leudará. Y por consiguiente, cuando uno amase con la artesa otra vez, esta masa leudada se mezcla con la masa fresca. Y uno no debe poner la artesa en un cojín o una cubierta de lana en el momento que se hace la masa, porque esto calentará la artesa. Sin embargo, uno tiene permitido poner la artesa en un cojín o cubierta de cuero. 5. Si uno transgredió y hizo la masa bajo la luz del sol, y el pan, la matzá que se haya horneado, de ahí es permitido. Entonces, está diciendo, y dice, pero es muy importante cómo empieza, ¿no? Y dice, y si hizo el asur, hizo la prohibición. Y si hizo la prohibición, está diciendo, no te fue bien. Entonces está diciendo, incluso se permite. ¿Ok? Pero uno es estricto. 28,000. 6. Si la masa está muy suave, uno no debe añadirle harina, sino que debe hacer una masa adicional pequeña que sea amasada con rigidez y mezclarla con la masa suave. Rama dice, uno no debe guardar las matzot a una distancia de la harina, porque de la otra manera la harina se pegará a ellas, las cuales después se volverán un plato cocido y se laudarán. Entonces está diciendo que para la gente que se le añade harina para hacerla más, no, tampoco. También la gente que amasa y tiene el bulto de harina al lado, tampoco. Imagínense, toda la casa tiene que ser como la empresa para hacer unas 10 matzot para la familia o para usted. Listo. ¿Y qué pasó? No llega. Tiene que haber una línea, o sea, ahí es lo que se ve, eso tiene que haber una línea de producción. ¿Una línea de producción? Sí. Tiene que haber por lo menos unas 4 o 5 personas. Sí. Pues para hacer unas pocas, ¿no? Exacto. Miren el video, ¿no han visto el video? ¿Quién vio el video en YouTube? Yo he visto un video en YouTube sobre eso y eso no es así tan fácil. Están todos organizados, son como, ¿qué? Como 20 personas. La mesa está como en tipo papel, cosas que van recogiendo para después quemar. Sí. Y fuera de eso, el otro ya tiene listo el horno y es el que se encarga de que el horno esté caliente y de una vez abre las puertas para que entre de una vez el otro con
Hagamos este último y tomamos un descanso. Simán 460. Preparar matzá que sirva para la misma. Uno no puede amasar la matzá, perdón. Uno no puede amasar la matzá que servirá para el cumplimiento de la misma de comer matzá hornearla. Por medio de un gentil, o por medio de una persona sorda, o un tonto, o un niño. No lo pueden hacer. Ah, es que mi hijo me va a ayudar. Sorry, no puede. Ni un gentil. Ah, ¿me puedes ayudar? Es que tú eres panadero. No. 2. El Rosh, o sea, el Poskim Rosh, el legislador de la ley. Rosh atenderá personalmente a la matzá que servirá para el cumplimiento de la misma de comer matzá. Supervisarla, su preparación incentiva a aquellos que han trabajado la masa para la matzá y asistirá en el enrollado de la matzá, y así es como conviene a todos actuar. Deben dedicarse personalmente a esa mitzvah. 3. O sea, hay una ley que uno dice, y el tonto es verdaderamente el que no puede, no está en todos sus sentidos. ¿Sí? Y una vez allá en Israel, en Yeshiva, uno dice, el tonto tampoco es el que sabe la ley. No, pero eso no es lo que, mire, argumentamos. De todas maneras, una persona que no sabe la ley y está haciendo algo sin saber la ley, en Colombia es un tonto. ¿Sí? En Israel no logré, pero un tonto. Si uno hizo masa después del momento en que el hametz está prohibido, se debe decir al mismo tiempo que amasa lo siguiente: todos los pedazos de masas que caeren de la masa al momento de amasar y enrollar, a sí mismo los pedazos de masas que se apegarán a los utensilios usados, por lo que la presente anulo. Imagínense, y no sabe esa frase. Y no la sabe. ¿Cómo va a ser? Voy a hacer la masa. Esto se requiere para que después, cuando se leude, resultarán haber sido anulada por él antes de que se leudaran. Existe una bendición para hacer cancelación del hametz mientras que está haciendo la matzá. Para cancelarla. El poder de la palabra. Bien, ¿no? 3 más. 3. Uno no puede preparar matzá con forma de pasteles. Es decir, no se le debe dar forma de pan, de matzá, o sea, gruesito, con figuras de animales o aves. Sin embargo, lo que sea que uno haga con un cepillo para que la masa no se eleve, incluso perforar las matzón, es permitido. No obstante, es preferible realizar esos actos rápidamente y no prolongar la preparación de la matzot por ellos. O sea, en los huequitos que tienen las matzot, los huequitos, el rollito que pasan rápido, huequitos, es para que no se vaya a leudar. Es que pues era para que se vea bonito. No, dice aquí, para que no se leude. Rama dice, uno debe preparar las matzot para usar en Pesach en forma obleada delgada y no en forma de pan grueso, como es usar para otros panes, para que las obleas delgadas no se leuden rápido. 5. Uno no debe preparar en Pesach matzá que tenga el grosor de un palmo. O sea, una matzá así, no. ¿Ok? Como sea, como quiera verlo. No puede hacer así de grueso la matzá. ¿Ah? ¿El qué? ¿El pan no es así? El palmo. No, pero cuando dice aquí palmo, muy importante entender, dice tefaj. En hebreo tefaj. ¿Okay? Ahora sí. No, o sea, recuerde que cuando dice aquí purgar, hágala. Tiene que, cuando dice palmo, tefaj. Cuando dice 2 metros, sabe que es amot. O sea, uno pero dice palmo. Lo traduce en español para que la gente entienda, que es un palmo. Un palmo, entonces, si no sabe tradición, no sabe que un tefa que es esto. Listo, pero listo, un palmo, así de grueso, no se puede. Aunque es más rico así, pero no se puede. Uno no debe actuar indulgentemente. Es desacuerdo con la práctica estricta de los primeros eruditos de la Torá de no preparar pandis o pladoni para usar en Pesach. Uno no debe poner los huevos completos en la masa de matzá para que sean horneados con ella. Listo. Tiene sentido, porque, tiene sentido porque es que si usted va a hacer un pan así de grueso, entonces no va a ser matzá. No, porque por dentro se... Obvio. Sí, sabe. En cambio, así, inclusive así, sigue siendo muy grueso. Sí.
Y eso pues estaría acorde a lo que está diciendo ahí. Sí, bueno, la ley dice, o sea, conforme a lo que está diciendo aquí, esto es un tefaj, un palmo, o sea, los 5 dedos junticos, ¿ok? Y dice que menos de eso se pudiera. Pero obviamente uno es estricto y no juega esa cuestión, ¿no? No juega a ver si se logró. Entonces la hace bien delgadita, como la tenemos hoy en día, que es bien delgada. Listo, ahí estamos y ¿qué hacemos? ¿Ya llegó Baruch? ¿Ya empezó a cocinar o qué? ¿Sí? Y ahí no. Está parado ahí. ¿Sí? Estaba parado ahorita ahí cuando... Listo. Pues que le haga, diga el que empieza ahí, que hágale. Como dice que no es completo el huevo, se utilizaría la crema, la clara o la yema. Uno no debe poner los huevos completos en la matzá, en la masa de la matzá, para que sean horneados con ella, dice ahí. Entonces tenemos aquí el 6. Dice aquí. Dice por qué. La Mishnah dice por qué. Dice porque si se ponen los huevos completo, el líquido que sale de huevo hará que esa sección no se hornee. No se hornee. Y por lo cual se hace hametz ahí en esa sección. Y uno no debería a ningún modo, dice aquí, meterle huevo. Porque el fuego no tendrá el control de la masa y no podrá que se hornee por dentro. Y lo que está dentro, tú sabes que uno come pan y a veces hay un pedacito de huevo. Sí, que no se mezcló bien. Y sale huevito ahí, también a veces rico. Pero que eso no, porque alrededor está hametz. Está hametz. Listo, un simán más. Yo sé que mientras que hacen ahí el desayuno, listo. Un simán más, Baruch, que ponga la llave al ser. Listo. 461. Hacemos esto y pues que las mujeres ayuden también para que apoyen a mi esposa. Las leyes concernientes al hornear la matzá. 5 sifim. Si el hametz fue horneado y el horno si el hametz fue horneado en el horno, entonces con el fin de poder hornear la matzá en el horno, uno debe ocuparse cuando lo enciende de las que las brasas cubran toda la superficie. No es suficiente cacherizar el horno con una llama, ya que el horno absorbió hametz por medio de la quema de las brasas, para que se descargue el hametz por medio de las brasas ardientes. Uno debe también tener cuidado del horno, de que el horno esté tan caliente que bote chispas. Por lo tanto, incluso si el horno fue encendido varias veces antes de Pesaj, no es suficiente que se presuma que está kasherizado para uso de Pesaj. Esto es porque cada vez que uno no tenga este objetivo precisamente en mente, tememos que cuando se encendió el horno, las brasas no se hayan ido sobre toda la superficie y hay personas cuya costumbre es poner un nuevo piso en el horno para que no se requiera echarle fuego al horno con el fin de kasherizar para el uso de Pesaj. Esta es una buena práctica. ¿Entendiendo eso? Imagínense, el horno también. O sea, tiene que tener será más de 28,000 pesos. Un horno profesional vale. Después de la fiesta de Pesaj, la gente que quiere la matzá, a hacerle el intento a ver qué tanto tiempo se demora y qué tan práctico es hacerlo. Sí, a través de muchos fallidos uno aprende, me imagino, pero siempre es mejor el maestro. Y Ramá dice, cuando uno cacheriza el horno al prendido, es conocido y correcto encendido otra vez con el propósito de hornear y no hacer todo con el mismo fuego. Tiene que tener en mente que voy a cacherizar el horno para esto. 2. Una
tafka, es decir, una simple pizarra para tapar la cubierta de cerámica nueva, sin importar si es encendida desde adentro o desde afuera, está permitido usarla para hornear matzá, aunque la llama no vaya hasta la parte superior. Sin embargo, se calienta bastante, ya que el fuego tiene control debajo de él y por lo tanto la barra de pan se hornea inmediatamente y no se leuda. Sin embargo, uno debe quemar los utensilios para hornear primero, independientemente de si es un horno tanur y cubía y ilpaz, sin agua o un piso, pero hay autoridades que prohíben pegar la masa al utensilio primero y quemarlo posteriormente. Es preferible tener cuidado con esto. Hay una autoridad que dice que es apropiado protestar con el fin de impedir que la gente prepare pasteles de matzá en brasas. 3. Si la matzá es horneada hasta el punto que si uno la divide, no tendrá hilos extendiéndose de ella. Uno puede cumplir su obligación con ella. Y el Ramá dice, uno debe tener cuidado de no sacar matzá del horno antes de su punto y volver a meterla porque podría deudar si uno lo hace. ¿Entendió esa partecita? O sea, metió, todo está bien, todo le salió bien, todo, desde el principio, desde recoger el agua por allá detrás de Monserrate. ¿Ok? Y todo le salió bien. Y usted todavía no sabe cuándo está listo. Y usted todavía no sabe si se le va a quemar. Y usted lo saca y lo saca. Todavía no está y lo mete. Esa sección que salió ahí hizo que se leudó. Ya hametz. Incluso si lo vuelve a meter, ya hay hametz. Sí, ya se lo tiró. ¿Cómo sabe eso? Hay que llamar a nuestro amigo Shlomo y decirle, no lo haga. Ay. Creo que lo hacen explícito, ¿no? Sí. Lo va bolseando. Sí, no se puede. Muy bien. Ahora, si la quieres hacer con chocolate, le puedes echar chocolate. Sí. Pero incluso, sí, es complicado. Es complicado porque si la gente que lo hace en la casa, ¿qué hace? Lo tiene ahí al aire, no en un horno. Lo está fritando, alguna gente lo frita. ¿Y qué hace? Yo he visto eso, tristemente. Estamos hablando obviamente de gente que no es judía o gente que es nueva judía y no tienen rabino, entonces no tiene gente que la guíe. Entonces mete y ¿qué hace? Lo coge con una espátula o un utensilio que ni sabe que es o el mismo que usó o el mismo que usó antes y le da la vuelta, ¡pah! Ese airecito, hametz en medio, no sé, o sea, listo. Puede ser hasta sin tocar. Depende de la cantidad de aceite que lleve. Sí, pero me entiendes, son muchas leyes, ¿no? Muchas minucias. Incluso faltan las leyes con las máquinas. Dice ahí. 4. Una persona puede cumplir su obligación de comer matzá con matzá remojada, siempre que la matzá no se haya licuado. Sin embargo, si uno cocinó matzá, no puede cumplir su obligación con ella. 5. Si uno horneó hametz junto con matzá, la matzá se vuelve prohibida. ¿Listo? A menos que sea tocada por el hametz. Si tocó el hametz, uno debe quitar el lugar de donde tocó hametz. Una cantidad removible del resto de la matzá es permitido. ¿Listo? O sea, si tocó, igual tiene que quitarle. Si una matzá se dobla en el horno y dobleces se pegan entre sí, de manera que el fuego no tenga control ahí, prohibimos esta matzá durante Pesach. Sin embargo, las otras matzot que están junto con esa en el horno están permitidas. Sin embargo, si esto pasa antes de Pesach, uno no debe prohibir la matzá, excepto por el área que se dobló, se pegó. Está hablando, se dobla un pedacito. Se dobló, imagínense eso. Tampoco sabe eso. Matzá que se ha levantado en la mitad está prohibida. Matzá que se ha levantado en la mitad, o sea, obviamente, pero dice que la parte que se dobló la puede quitar, ¿no? Quitarla, esa parte, porque ahí se acumuló y se hizo hametz. Pero aquí está diciendo, y si todo está bien, pero en la mitad se leudó un poquito, o sea, parece que el fuego no estaba bien puesto. No sé, ni idea. Imagínense eso también. Ahorita los fogones son así. ¿Y en el centro qué? O sea, come on. Ay. O sea, lo digo porque tengo una persona que se puso que quiere hacerlo, ¿no? Entonces, listo, dice,
y doble se pegó. Matzá que se ha levantado en mitad está prohibida. Sin embargo, si una corteza se puso sobre ella, de la manera en que una corteza se pone sobre una barra mientras está siendo horneada, la matzá es permitida. Si dos matzot están reposando, una encima de otra en el horno, antes de que fueran horneadas, están prohibidas. Y esto es comparable a matzá doblada. Uno debe igualmente tener cuidado de que las matzot no se toquen unas con las otras en el horno cuando aún están húmedas. Esto es porque si tocan el fuego no tendrá control en la parte donde se tocan y ahí empieza a leudarse. A tener hametz ahí. Listo. Una pregunta. ¿Y qué horas son? Ok, listo, sí. ¿A qué temperatura debe estar el horno y cuánto tiempo se debe demorar para una tanda de matzá? Bueno, el tiempo está estipulado, no más 15 minutos, 18 minutos, ¿ok? Punto. Pero, entonces tiene que ser durante ese tiempo. Entonces la persona, aquí no dice nada de temperatura todavía, pero tiene que ser suficientemente caliente para que verdaderamente no alcance nunca a que se leude. Está por ahí unos 300 grados más o menos. Ni idea, no, yo no sé nada de eso, pero tiene que ser suficiente que no se vaya a quemar. Tienen que saber eso y que sea igual, ¿no? Pues si uno lo pone en la esquina de otro lado, lo pone en la esquina del horno y aquí sí, aquí no, y aquí sí calienta más. Ese horno calienta más atrás que al frente y en la mitad no calienta mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces toca un horno que esté profesional. Más de 28,000 pesos creo que va a costar. ¿Qué le pasa a los quemadores? ¿Ah? Toca mirar qué le pasa a los quemadores. Están quemando más en un lado que en otro. Es porque el calor va por los lados. No sé, pero bueno. También es uno de 250,000, entonces no. Entonces toca mirar la distancia que tienen los quemadores con las paredes. También puede ser eso, sí. Por eso está quemando más en un lado que en el otro. Listo. ¿Quién quiere? Muy bien, vamos a revisar eso. Si quieres hacerlo, Baruch. De todas maneras ahí tenemos de todas maneras ahí tenemos a Ariel que lo saca y le da la vuelta y lo mete. Lo digo por lo que yo como ensamble. ¿Ok? Simán 462. La ley del jugo de fruta. ¿Cómo así? ¿Jugo de fruta? ¿Qué es eso? Jugo de fruta sin agua no causará leudado en absoluto. Está permitido comer en Pesach matzá que fue amasado con jugo de frutas. ¡Wow! Incluso si la masa estuvo todo el día antes de ser horneada. Sin embargo, con esta matzá uno no podrá cumplir su obligación de comer matzá shemurá, ¿no? En la matzá de la berajá. Esto es porque está catalogada como una matzá lujosa. Y el verso establece que uno debe comer en Pesach pan de aflicción. O sea, no le puede saber a rico. Esa es la matzá ashirá, que conocen, ashirá. ¿Okay? 2. Jugo de frutas. Cuando está junto con agua, causará que la masa se laude. O sea, estamos hablando solamente de jugo de frutas puro. O sea, la fruta tal cual. La fruta sin añadirle agüita. Porque entonces si tiene agua, dice, como dicen en Colombia, Pailander. Jugo de frutas cuando está junto con agua causará que la masa se leude con más rapidez que otras masas que hagan con agua pura. Entonces, no solamente le va a hacer que leude, sino va a leudar más rápido. Agua mixto con jugo. Por lo tanto, uno no debe hacer masa para Pesach con una mezcla de jugo de fruta y agua. Si uno hizo masa con la tal mezcla, debe hornear la masa inmediatamente. 3. Está permitido hacer una masa para Pesach cuando usando vino. Está permitido hacer una masa para Pesach usando vino, pero no se puede que ninguna gota de agua caiga en el vino al momento de la elaboración del vino, a pesar del hecho de que es usual añadir agua a propósito al momento de la elaboración del vino, con el fin de que el vino se conecte para libación por medio de un flujo. Será permitido. Uno no necesita, sin embargo, preocuparse por el agua, ya que el agua se habría anulado por el vino antes de que la masa sea amasada. O sea, el vino sí se puede. ¿Listo? 4. Huevo líquido y otros líquidos pertenecen a la misma categoría de jugo de frutas en este aspecto. ¿Qué significa? Que huevo líquido sí se puede. O sea, no se echa huevo completo, pero sí bien líquido. Sí se puede, y por eso hay matzá de huevo.
¿No han visto, no? Hay matzah de huevo. Ahí dice egg matzot. Egg matzot, sí. Ahí sale. Listo. Ramá dice, en estos países no es la práctica común hacer masa con jugo de frutas para uso de Pesach. Incluso suavizar las matzot con jugo de frutas tampoco es una costumbre, excepto después de que hayan horneado cuando aún estén calientes. Y uno no debe desviarse de esto, a menos que sea un momento de urgente necesidad, como por el bien de una persona enferma o un anciano que necesite esto. Necesito una matzah de jugo, no sé, de sabor, y está sufriendo, bueno, entonces uno puede dar. 5. Si uno hace masa con jugo de frutas, es preferible hacer el volumen de masa menos que un izarón, para que no sea capaz de separar la jalá. 6. Si descubrió trigo en miel, aceite o vinagre, está permitido siempre que el agua no se mezcle con el líquido en el cual fue descubierto. 7. Uno debe revisar la sal para que no haya trigo en ella, ya que cuando la sal se licúa, entrará poco a poco al trigo y se leudará. Imagínense, ¿cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? Listo, ¿cómo vamos con la chanchilla y eso? ¿Qué? Aquí no hay nadie. ¿Se fueron a comprar algo? Pues él estaba ahí parado, pero ya después no está. Yo pensé que estaba arriba, pero no está. Bueno, entonces terminemos la clase a las 10:45 de aquí empujando. Eso fue lo que yo dije. Simán 463. Está permitido secar 2 espigas. ¿Cómo así secar 2 espigas de grano juntas? Y las leyes conscientes al grano tierno. Imagínense, todas esas leyes. Oiga, ¿cuántos simanim hay solamente sobre eso? Come on. Está permitido tostar 2 espigas de grano juntas para usar en Pesach. No tememos que el jugo pueda salir de una espiga a otra, porque incluso si realmente lo hace, el jugo de frutas no causará que leuden. 2. Batica, el cual es un plato cocinado de aceite y sal con harina. Está permitido en Pesach siempre que no contenga agua. Ramá dice, de acuerdo con nuestra costumbre, la cual es de ser estrictos con respecto al uso de jugo de fruta en Pesach. Esto también es prohibido. 3. Si el grano tierno es tostado en el fuego y luego triturado, y uno no puede cocinar su harina en agua para usar en Pesach, esto es porque tememos que el grano no se haya tostado bien con el fuego y por lo tanto ocurrirá que se leudará cuando sea cocinado. De igual manera, cuando uno añade harina a nuevos recipientes, es decir, si uno pone harina dentro de la comida para espesarla, uno no puede cocinar grano tierno tostado en los recipientes, sino solo matzá horneada que fue remolida. ¿Existe harina precocida? Ahí va. Simán 464. El reglamento cuando la mostaza tiene harina. 1. Cuando la mostaza o otra clase de salsa contiene agua, uno no debe añadir harina. Si le agregó harina a la mostaza que contiene agua, debe comerla inmediatamente. No debe dejar reposando sin comerla. En caso que la harina se leude, si uno añadió harina a otro tipo de salsa que contenga agua, definitivamente se leudará, ya que no son tan fuertes como la mostaza. Por lo tanto, es necesario quemarla si es después del momento. Bedieved. Hametz se ha prohibido. Ramá dice, la costumbre es no comer mostaza en absoluto en Pesach. Pues claro, porque es así. Incluso si fue mezclada antes de Pesach, ya que esto es comparable a tipos de comidas de semillas no cereales, o sea, quiniyot, las leyes de quiniyot, lo cual es una práctica prohibida en Pesach para los ashkenazí. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero es que muchas de esas cosas no importan, ¿ok? A menos que vaya a ser matzah. Y por eso en los Kitzur no hay nada de esto. En el Kitzur de Pesach no está nada de los ratones que hablamos. Porque no es necesario, no aplica para hoy en día. Sí puede aplicar en algunos lugares, pero ahí está. Este está cortico. Simán 465. Las leyes concernientes al salvado en Pesach. Listo. Si uno no puede remojar salvado. ¿Qué es salvado? Salvado es como una harina. Ok. Listo. Si ustedes saben qué es, Baruch Hashem. Uno no cocina, no. Salvado para hacerse pesa. ¿Sí? Salvado es
Ok, un trigo. Un trigo. Ah. Ok, listo. Una cascarilla. Ok, listo, ahí está. Uno no puede remojar salvado para aves de corral. ¿Ya? Ok. En Pesach, en ninguna circunstancia. Y no puede cocinarlo en absoluto. Ramá dice, cuando les da de comer cebada o trigo a las aves de corral, uno debe tener cuidado de no arrojarlo a un lugar mojado donde se leude. Significa que si estas cositas están en esos lugares de los animales, y si toca agua, también. A los que tienen animalitos. ¿Listo? Animalitos. 2. Una mujer no debe frotar salvado en su carne en Pesach, incluso si está seco. No se puede tampoco. Porque de una vez que toca agua, 15 minutos, tome. 3. O si está mojada la carne, normalmente está mojada. 3. Si uno frotó salvado en un ganso que fue humedecido con agua, hay una autoridad que dice que el ganso está prohibido para ser usado en Pesach. Ramá, así es como uno debe actuar con respecto a la prohibición de Hametz, ya que la presencia de una ligera cantidad de Hametz causará una mezcla prohibida. Uno debe tener cuidado de no chamuscar las aves de corral con paja, en caso de que haya trigo leudado y otro grano mezclado con él, y el Hametz contribuiría a atizar las aves de corral al momento de chamuscar. Obviamente habíamos hablado que si hay harina, las aves se las comerían. Pero aquí está hablando así, que si se le echa. O sea, puede ser echar siempre y cuando esté seco el sitio. Sí. Cada vez está época porque llueve. Oiga, esto no tiene término. Halajot de Pesach acaban en el Simán 496. Y estamos en el Simán 466, ¿no? 466, listo. Es que yo tengo que tratar de terminar el audio para que salga al público. Pero ahí no está, no han llegado para el desayuno. ¿Ya tienen hambre? ¿Para el pan? ¿Sí? ¿O están en ayuno? Listo, uno más, así me hacían en la yeshiva, no tenía que, uno más, y uno más. Pero entonces uno por las arras de, digamos, el Shem Shamaim, entonces uno, hágale. Listo, por eso trato de hacerlo rápido. 466, Moshe. Si la saliva, orina o líquidos semejantes causan leudado, ¿sí o no? ¿Qué creen? ¿Sí? En Pesach, una persona no debe masticar trigo y después ponerlo en su herida, porque el trigo se leudará. Esto es porque la saliva causa leudado. 2. En Pesach, si uno le dio a su animal cebada y descubrió que descubrió saliva en ella, debe desechar la cebada. Ramá, sin embargo, comúnmente uno no debe temer que haya saliva en la cebada, ya que anuló el Hametz. Hay autoridades que mandan estrictamente a que uno debe desechar todo lo que fue dejado de la cebada por el animal, incluso si no ve saliva en ella. 3. Si uno sacó lleno de si un saco lleno de harina se humedece con la exudación de una pared de piedra, está permitido durante Pesach. Hay autoridades que prohíben la harina por la humedad de una pared. ¿Listo? Estricto, no lo haga. 4. Si cayó agua en la harina o si el saco se enmudeció, uno debe sostener en su mano la región completa de la humedad mientras vacía toda la harina del saco. Si no es posible hacer esto, uno debe tamizar la harina y entonces el resto de la harina estará permitida para usarla en Pesach. Sin embargo, esto solo aplica en tanto la harina aún esté húmeda. Pero si la humedad ya se ha secado, el tamizado no será de ninguna validez para que el resto de la harina sea permitida. Esto es porque después de que se ha secado, la harina que se humedeció se desmoronará porque se seca y se mezclará con el resto de la harina que está buena. Por lo tanto, una vez que la humedad de la harina se ha secado, está prohibido comer algo de la harina en Pesach, pero uno debe tamizar y luego guardarla para después de Pesach. Si la harina se secó en Pesach, está prohibido que uno la retenga en su posición. ¿Claro? Si tiene harina.
Sí, espero que hayan... ¿Sí? O sea, tiene un bulto de harina, una sección está húmeda, se está enlaudando, todavía está húmedo, todavía puedes separar la harina y sostenerlo con esta mano. Pero si ya se secó, significa que otra vez se volvió como harinita y eso se mezcló entre otra, entonces todo queda prohibido. ¿Listo? En resumen. Aunque había escuchado una opinión que decía que si alguien estaba preparando matzá Ajá. y caía una sola gota de agua dentro de esa cantidad que usted tenía, Ajá. automáticamente todo quedaba. Sí, correcto, sí, pero aquí estamos hablando entre Pesach, cuando habla entre la Pesach significa entre los 7 días. También es otra forma de hablar. 5. El rocío causa leudado, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces esa señora no puede estar. Yo tengo un chiste así con mi mamá se llamaba Rocío. Entonces no, es Rocío. El rocío de la mañana y causa el leudado. De igual manera, la orina y los fluidos de la boca, nariz, ojos y otros también lo hacen. Entonces la harina tiene que estar en un lugar donde no caiga rocío. ¿Sí? Ni saliva, ni nariz, ni nada, ni cualquier otro fluido. Sin embargo, sangre, ¿qué dicen? Leche y el sudor de un ser humano están en una categoría diferente y no causan leudado. Interesante, ¿no? 6, entonces sí hay matzah sudada, ok. 6, y una gota cae, si una gota cae en la harina, incluso si es continua todo el día, la harina no se leudará siempre que la gota moleste la harina interrumpidamente. Interrumpidamente. Muy bien. Ininterrumpidamente. Y uno la hornee inmediatamente. El goteo se detuvo. Si uno tiene dudas sobre esto, sobre si el goteo alteró o no la harina, está prohibido usarla en Pesach. O sea, si hay safek, no. Recuerden, cuando hagan las cosas de Hashem, las leyes, no tengan duda. Si tiene duda, absténgase de hacer cualquier cosa. Así estará más seguro. Listo, terminamos aquí. La semana 467. Ok, para mañana a ver si lunes, después del rezo, seguimos empujando para terminar la grabación. Y continuamos igualmente con las leyes de seguir haciendo matzah. Ahora todos ustedes que se perdieron ya todos los otros simanim, están en internet, en YouTube. Van a mi página de YouTube y está el primer video, 1 hora y 45, segundo video, 2 horas 30. Y este video está en 1 hora y 50. Entonces, y continuaríamos con el simán 467. Hasta luego.